Just to remember. 374. Yes, a ver. 374. Wow, peso pesado me está diciendo, ¿eh? 376 actually. Like Shaquille O'Neal. Like Shaquille O'Neal, pero de show, de zapatilla. Shaquille O'Neal fatta, no? Grosso, gordo. Bueno, van a intentar aligerarlas un poco y ponerles una suela acorde con mi nivel, que yo ya sabéis que el camaleón tiene un nivel y tengo que ir con suela Vibram, sea donde sea. Y aquí, mi amigo Corrado se ha ofrecido. Hola, venite a casa Vibram per, scusate il mio spagnolo terribile, per parlare e condividere conoscenza, compartir la conoscenza delle suela e delle zapatillas. Ya habéis oído, tenéis que venir realmente a conocer a Corrado, a todo su equipo. Nada, ya veis, siempre la que tienen aquí montada es tremenda, mirad. Y este es el maravilloso camión Vibram, que ya visteis en el anterior vídeo cómo me arreglaban las zapas. Es una maravilla cómo trabajan aquí. Bueno amigos, y como os comentaba, aquí estoy con mi amigo ya Corrado, que nos va a explicar las novedades que tiene Vibram este año, y no son pocas. Corrado, ¿cómo estás? Benissimo, gracias, muchas gracias. Cuéntanos un poquito qué novedades tiene Vibram para este año. Ok, faccio vedere subito Corrado Giambalvo Tech Vibram. Molti conoscono questa suola qui, che è la Zega Track. L'abbiamo vista simile anche su alcuni modelli di scarpe, come per esempio le Normal. Nel campo della riparazione, sì, adesso c'è questa suela che si chiama Trail Resoling, cioè la risuela per il trail. Esatto. E la cosa bella è che tiene accentuate le features, le caratteristiche che abbiamo come tecnologia per il trail. Quindi la Mega Grip, la conosciamo, la Mega Grip è il miglior... Es el compuesto que se implanta siempre en los últimos años, más que probado y súper bueno. La Light Base, che è muy forte, è il nylon che è stampato insieme con la Mega Grip per fare il fondo gomma molto fine, ma anche molto forte, ok? Poi la vera novità è il traction lag. Vediamo che rispetto a questa suola, per esempio, se facciamo la cuenta del numero dei chiodi, dei tacos a mezza suola, sulla vecchia ce l'abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, e invece sulla 3 Resoling 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Entiendo. Oltretutto questa però vale sempre perché con meno chiodi sarà un po' più leggera, questa sarà un po' più gorda, un po' più robusta. Sì, da esa sensazione. Anche la dimensione del chiodo è un po' più grande, quindi un po' più di superficie di contatto, sì, quindi un po' più di aderenza. Okay? La roca y todo lisa. Sì, cioè muy buena, buonissima. Sì, questo è il problema, è a mirar verso l'alto. Questa sappiamo già che è una suola ottima. Ultima cosa da guardare, l'inclinazione dei chiodi. Esta è più a U, ok? Nella Zega Track. Quest'altra è più a V, quindi vuol dire che questa può fare un po' un effetto pinza, se può entrare e fa ancora un po' più detrazione, oltre ad avere il traction lag più sviluppato su 3 livelli, e questo invece è ok, è un unico, sono 3 livelli, ok, quindi sì.
tutto questo, toda questa informazione per dire che la ricerca e sviluppo della Es que sí. vibra es muy innovativa. Parecen al principio, tú las ves así de lejos, dos suelas más o menos iguales, pero hablando con ellos ya te das cuenta de que hay un mogollón de mejoras y de diferencias. Ok, bueno, Y bueno, gracias. tanto que confío en ti, que yo también he pasado por el taller y aquí traigo la mía. Muy bueno. Esto hay que probarlo, si no, no podemos hablar. Bueno, amigo, Complimenti per la carrera, bravo, finisher, muy bueno, bravo, grazie. una última pregunta un poco distinta. Sì, Si te dan a elegir entre Vibram Five Finger, Wet Drive o Hoka Speed Go a 6, ¿tú cuál eliges? Un regalo. un regalito. Sí. Corrado Giambalvo, no vibra, Corrado Giambalvo che habla. Per andare in salita, Sí. le Five Fingers V-Trail Mega Grip. Per andare in discesa, le Hoka Speed Go 6 con Mega Grip. Claro, claro, claro. Muy bien, aquí tenéis un tío que defiende Five Finger, que no sigue el único. Bravo. Y aquí estoy, amigos, finalmente decidí resolar las Craft CTM Ultra Trail, una zapatilla que la verdad estoy encantado con ellas. Van a cumplir 500 kilómetros y bueno, tiene un upper excelente, construido en monocapa, una amortiguación brutal, que nunca he tenido un colchón tan enorme y bueno, en la que realmente haces kilómetros y kilómetros y no te enteras, no notas las piedras, no notas el cansancio, está muy bien. Pero por contra tenía una suela que no me convencía del todo. Estaba dividida en dos partes, tenía expuesta la parte central, estaba expuesta a la media suela y resbalaba mucho. También tenía un taco muy finito que aquí en Galicia, a la que llueve un poco, pues terminaba colapsando. Era una zapatilla pensada pues para rodar mucho, muy largo, muy cómodo, pero por caminos y sendas. Y bueno, la idea que tenía con ella era terminar usándola pues para mis entrenamientos así sencillotes en asfalto, ¿no? En vez de comprar otra zapatilla de asfalto, pues digo, venga, pues ya que tengo esta un poquito desgastada, las uso ahí por carretera. Pero bueno, ahí estaba mi amigo Corrado, que me enseñó las características de esta nueva suela y la verdad es que no me podía resistir a no probarlas, así que le dejé las tapas para que las resolara y ahora aquí me veis totalmente ilusionado con unas zapatillas de 500 kilómetros y nada, tengo muchas ganas de que empiece a llover, que se empiece a poner la cosa complicada aquí en Galicia para probarlas y ver realmente de qué es capaz esta suela. Nada más, me despido ya del vídeo, espero que os haya gustado. Y si tenéis un poquito más de interés en las zapatillas, que sepáis que tengo hecho el vídeo con el unboxing y la review completa. Os lo dejo a continuación. Hasta pronto.